debo contarles que la ley de residuos no se puede presentar por ser una ley, no tiene una discusión pública, sino que solamente se debe esperar hasta que llegue a un congreso donde ahí ya se empieza a tener conocimiento sobre este documento. Lo que yo voy a hacer es contarles básicamente qué conceptos tiene incorporado esta nueva normativa en sus grandes rasgos de cómo está enfocada, pero en sí no es el texto definitivo, ¿ya? Eso es para que no se creen expectativas o falsas expectativas sobre esta normativa. Lo que sí les puedo contar es que hoy día se encuentra en la SECPRES, está en discusión ya en el nivel político y jurídico dentro de la presidencia, donde ellos ya están viendo de qué manera se puede ya presentar esta normativa al Congreso en los próximos meses. El presidente dio como una orden en que la ley debe ser presentada en el mes de julio. Entonces eso ya es un gran avance a lo que hemos llevado durante casi 10 años o 12 años, de los que a lo mejor llevan más tiempo en el tema de los residuos, viene escuchando de una ley. ¿Ya? Así que creo que hoy día nos llena de alegría, pero no es el final de decir de que ya estamos con una ley de residuos 100% concreta, sino que tenemos que ver ya hemos pasado por varios gobiernos con esta misma discusión. Lo que sí es claro es que hoy día, desde este gobierno, tuvimos un cambio en el enfoque sobre qué era la materia medioambiental. Lo que se definió fue el eje estratégico, donde por primera vez ganaba importancia la gestión de los residuos y aparecía dentro de focos estratégicos dentro del Ministerio del Medio Ambiente y a su vez dentro de la política medioambiental de este gobierno, ¿ya? A su vez sumando con otros temas como biodiversidad, calidad del aire y recuperación de pasivos. Antes siempre los residuos estaban por debajo. Todo lo que tenía que ver con gestión de residuos en materia medioambiental, siendo CONAMA y siendo el Ministerio, estuvieron detrás de la puerta. ¿Por qué? Porque hay otros temas mucho más importantes en los cuales desarrollarse. Nos hemos dado cuenta, y yo creo que todos ustedes han manifestado, en que el avance o la crítica ciudadana hacia la demanda de nuevos proyectos o demanda de nuevas temáticas ha hecho que también esto vaya avanzando. Hoy día la gente demanda espacios públicos para llevar sus residuos. Hoy día la gente alza la voz cuando le quieren instalar un proyecto medioambiental al lado que tenga que ver a lo mejor con un relleno sanitario. Entonces, esas simples acciones fomentan a que los temas se releven y se les dé la importancia que tienen que tener. Hoy día no nos podemos esconder de los residuos. La basura la generamos todos los días estamos en contacto con ella y todos los días queremos deshacernos de ella. Por ende también tenemos que generar políticas públicas en las cuales esto ya no sea el llegar y sacar y me olvido, sino que también hay una acción de por medio, es decir, yo tengo una responsabilidad, el gobierno tiene una responsabilidad, las empresas tienen una responsabilidad, pero si no se llega a ese consenso, 100% tengan por seguro que cada una de las acciones que ustedes realizan siempre van a quedar cojas. Es por eso que también entre el tema transversales está la educación ambiental, tiene que estar en cada una de estas temáticas, el tema de información y estadística. Hoy día, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, incluso ustedes mismos en las universidades, para poder llevar a cabo algún proyecto, pasa con un tema de información. Si yo no conozco lo que tengo, o en mi proyecto que voy a plantear, si yo no conozco los residuos, por ejemplo, ¿qué proyecto voy a hacer? Si no sé cuánto tengo de cada material. Entonces la información es sumamente importante al momento de tomar la decisión en qué es lo que yo quiero hacer. Y el tema de normas e instrumentos económicos. Si hablamos en tema de nivel país, si no tenemos alguna norma, algo que nos indique hacia dónde vamos y a su vez no me financien o yo no tenga cómo acceder a algún fondo para poder desarrollar ciertas temáticas, también las políticas públicas se caen. ¿Cuáles son los ejes importantes para el Ministerio en materia de residuos? Hoy día es una actualización de la política de gestión integral de residuos. Si ustedes la conocen, se darán cuenta de que esa política está enfocada 100% a una mejora sanitaria. O sea, de pasar de un vertedero, de un microbasural a un relleno sanitario. No habla más allá de proyectos de reciclaje. Es por ende que esa política necesita una actualización. ¿Por qué? Porque hay una demanda de una temática que no está incorporada en una política medioambiental. Y es por eso que hoy día estamos en un cambio de esta política, casi esta política ya va a quedar obsoleta, donde vamos a cambiar esa visión
a un manejo sustentable de recursos. Ya no se va a llamar política de gestión integral de residuos sólidos, sino que es una política de manejo ambientalmente sustentable de recursos. La actualización del reglamento 148, residuos peligrosos. Hoy día esta normativa, la actualización que está sufriendo es cómo incorporar en alguna de sus partes el reciclaje domiciliario de residuos peligrosos. Cómo generar planes, proyectos en la cual involucren este manejo a nivel domiciliario. Muchos de los puntos limpios, muchos de sus proyectos incorporan, por ejemplo, el reciclaje de pilas. Un residuo peligroso que hoy día es manejado a nivel casi industrial, que cuando uno lo quiere gestionar de un domicilio se hace mucho más difícil, porque obviamente no es llegar y acopiar. Entonces hoy día esta reglamentación no considera ese tipo de proyectos. Cuando yo quiero recopilar pilas en lugares pequeños. Esto lo va a decir ahora cómo se debe hacer, cuál es el procedimiento, cómo es el acopio, cómo el recolecto, cómo una difusión, etc. Dentro de sus tantas modificaciones que tiene como reglamentación. Otra política es la de inclusión de recicladores de base. O sea, Gonzalo hablaba de que ellos trabajan con recicladores de base. Hoy día el reciclaje que tenemos a nivel país es del 10%. El 13% es de región metropolitana. Y todos dicen, pero ¿cómo? Si Santiago están todas las plantas de reciclaje, debería tener un mayor porcentaje de valorización. Bueno, eso no ocurre. Y ese 13% que ocurre en la región metropolitana no es gracias a nosotros, es gracias al reciclador de base. Son ellos los que pasan casa a casa buscando el material y entregándolo en las mejores condiciones. Es por ende que a ellos hay que darle su relevancia. Pero tenemos que también tener claro que son un sector con una componente en que ellos solo se manejan en su vida diaria. O sea, yo le estoy diciendo a él, tú eres importante en mi cadena de gestión de residuos, pero para yo hacerlo notar a todo el mundo, necesito que te subas al sistema. Necesito que seas, ya sea una empresa o seas un empleado de alguien, necesito que cumplas horario, necesito que te sumes a la salud, que te sumes al sistema financiero, etc. Esta negociación ha sido bastante difícil, porque estas personas, si bien hacen una pega estable, no están acostumbrados a eso. Es por ende de que no solo el Ministerio de Medio Ambiente participa en esta política, sino que también está el Ministerio de Salud, tanto por el tema del trabajo como por manejo de residuos, está el Ministerio de Desarrollo Social, está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En fin, tenemos a todos los servicios competentes en la cual deben dar la inclusión para que estas personas entren al sistema de la manera más factible y que hoy día no sea un cambio 100%, pero que sigan aportando al reciclaje que necesitamos en el país. Luego tenemos una Ley General de Residuos. No sé si ustedes recuerdan que cuando el presidente Piñera apareció en su cargo y hizo su primer discurso de un 29 de mayo, él prometió una Ley General de Residuos. Dijo que está dentro de sus lineamientos la generación de una ley de residuos. Hablaba de una ley 3R. Luego hablaban de una ley de valorización de residuos. Luego hablaban de que tenía que también mezclar responsabilidades del productor y tenía que abarcarse también los residuos municipales. Pasamos por todos esos temas. Efectivamente, tuvimos una ley general de residuos. Y a medida que íbamos avanzando en las discusiones nos dimos cuenta que íbamos a empezar a tener un montón de topes en cada uno de estos temas que se querían enfocar. Hoy día la ley no es ley general, cambió su nombre. Hoy día es una ley de responsabilidad extendida del productor para ciertos productos prioritarios que más adelante yo les voy a comentar. Nos quedan pocos meses de gobierno, y eso quiere decir que el compromiso debería cumplirse. Y si no es así, tendremos que empezar a trabajar con el nuevo gobierno. Y obviamente, ¿qué nos ocurre? Nosotros estábamos con el gobierno Bachelet trabajando esta ley. Obviamente, después salió Bachelet, llegó Piñera y tuvimos que empezar con el trabajo. Porque la política es así, yo no voy a hacer o no voy a continuar con el trabajo que otro estaba haciendo en su planteamiento. Rogamos que no tengamos otro cambio de gobierno porque implicaría volver de cero a la ley de residuos. O sea, el que venga no va a decir yo no voy a trabajar la misma idea, no voy a trabajar la misma propuesta y tenemos que rehacer todo el trabajo. Esperamos que la voluntad,
como está hasta ahora, haga de que la ley de residuos la tengamos ya en marzo, antes que se vaya el presidente, y esperamos de que sea así, que esta ley salga. ¿Ya? En paralelo a las mesas público-privadas. La ley de residuos no la generamos en cuatro paredes. La ley de residuos la generamos con el sector privado. La ley de residuos no la negociamos políticamente en una sola instancia, sino que juntamos a todos los actores que tenían que ver o que se iban a ver implicados dentro de esta normativa. Trabajamos con los neumáticos, con los aceites lubricantes, envase y embalaje, eléctrico y electrónico, en fin. Nosotros manejamos 7 mesas de trabajo público-privadas que hoy día siguen activas. Que si bien en el trabajo de la ley ya lo dejaron de ver por parte del privado, nosotros con ellos seguimos trabajando en desarrollar normativas que apoyen el reciclaje de esos materiales, en trabajo ya sea en seminarios, en estudios, etc. O sea, el contacto y el nexo que tenemos con el sector privado nunca lo hemos dejado. Al contrario, a nosotros nos interesa que ellos nos entreguen todas las piedras tope que han tenido hoy día para poder gestionar los residuos en el tema de valorización. Y luego tenemos un Sistema Nacional de Declaración de Residuos, el cual se llama SINADER, el cual empieza su marcha blanca, o partió su marcha blanca el 1 de junio. Todos conocen que hoy día se declaran los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se declaran por un sistema que se llama SIDEREP, en la cual el Ministerio de Salud lo tiene a cargo, donde cada persona que genera residuos peligrosos y quiera llevarlo a algún lugar debe declarar. Pero para los residuos no peligrosos no teníamos nada, ni siquiera una obligación. A través del reglamento de emisión y transferencia de contaminantes, RETSE, que era un sistema en el cual los distintos sistemas o servicios públicos que tenían competencia con materia medioambiental traspasaban información a este gran sistema, se generaban todo lo que ustedes veían en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, toda la estadística, etc. Nos encontramos en un punto en que la gente demandaba estadísticas sobre residuos, y no peligrosos exactamente. Es ahí donde se diseñó el SINADER, y dentro de este reglamento se incorporó este sistema. ¿Qué es lo que hace? Hoy día nosotros no tenemos normativa para no peligrosos, no hay ninguna normativa para no peligrosos. Entonces este sistema, a raíz de ese reglamento, exige a los municipios y a todo aquel que genere residuos municipales, o sea, residuos no peligrosos, a declararlos en este sistema. Entonces, así como un municipio va a tener que declarar tanto lo que recolecta como lo que dispone y cuánto valoriza, así también lo tienen que hacer las empresas, y por el otro lado los destinatarios, relleno sanitario y las plantas recuperadoras. Entonces la idea es que nosotros nos enteremos de cuánto nos está quedando efectivamente en el país para ser tratado. Mi pregunta al Gonzalo de por qué cuánto de sus materiales se exportaban no es al azar, es porque nosotros necesitamos, la información que requerimos es conocer cuánto es técnicamente factible de tratar en el país. Pero muchas de las empresas, como él lo comentó, hacen de que aunque tengamos la capacidad de tratamiento en el país, exportan igual. ¿Y eso por qué? Porque es mucho más barato el llevarlo afuera que tratarlo adentro. ¿Ya? Entonces con este sistema queremos que eso, entre la suma y la resta, nos cuadre y digamos cuánto efectivo y cuánta capacidad tendríamos mayor para poder gestionar nuevas empresas de reciclaje. En cuanto a los hitos asociados a residuos, partimos desde el año 68 con un código sanitario que hablaba de desecho, de basura, sin mayor defecto en decir de que era algo que se botaba o se eliminaba. Luego de ahí empezaron a aparecer normativas asociadas a lo que tenía que ver con disposición, pero normas mínimas. Ya después del año 94 el tema medioambiental ya aparece fuerte y ya se empieza como a condicionar o mejorar cada una de estas normativas. Aparecen los convenios internacionales, aparece la problemática mayor que teníamos con los residuos peligrosos, una política que decía que había que mejorar sanitariamente el país, un reglamento para rayos sanitarios. Si bien ya habíamos partido con un tema de basurales, nos dimos cuenta de que no bastaba con lo que decía esa resolución, sino que también
había que ampliar los reglamentos, porque ya estábamos hablando de infraestructura mayor. Aparece una norma de incineración y coincineración. Apareció como una alternativa a los planeos sanitarios la quema de residuos. La cantidad de emisiones que empezó a aparecer en la atmósfera era aún mayor, por ende se tuvo que hacer un reglamento para normar en que es efectivo poder quemar residuos, pero cierto bajo condiciones. Luego un REAS, que es el de residuos hospitalarios, uno que también maneja el de los de planta de tratamiento de aguas servidas. Una prohibición de exportación de baterías usadas ácido plomo, eso porque nos sustentábamos en que está la capacidad para ser tratadas las baterías aquí y no tienen por qué salir del país. Y sobre todo en las condiciones que estaban saliendo, había un tráfico ilícito de baterías ácido plomo hacia Bolivia y Perú para la fabricación y producción de la droga. Entonces el mercado de las baterías había aumentado un montón. A uno le ofrecían 3.000 pesos por una batería. Entonces era el negocio perfecto para quien quisiera deshacerse de ellas y a la vez ganar mucha plata. Es por eso que el Ministerio de Salud sacó este decreto donde lo prohíbe y se tienen que ser tratadas. En el 2010 ya aparece el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, donde estos tres organismos vienen a mejorar la institucionalidad ambiental y obviamente a hacer ejercer en que hoy día podamos tener la facultad de hacer normativa. Dejar de ser ese ente coordinador que éramos cuando éramos CONAMA, donde si ustedes se dan cuenta en todas las normativas que yo les estoy presentando es salud el responsable, y es porque nosotros como CONAMA teníamos que pedir a todos los otros servicios públicos que se pronunciaran ante una normativa y decirle por favor, salud pide una normativa asociada a tal cosa. Hoy día, ser ministerio, ya tenemos la facultad y es por eso que estamos trabajando en esta ley de residuos. Ya tenemos nuestro primer reglamento como Ministerio de Medio Ambiente, es un reglamento para los fluidos generados de las plantas de agroindustria. Ese fue nuestro primer hito como ministerio en poder sacar una normativa de residuos hacia el resto del mundo, cosa que antes no ocurría. Luego de toda esta historia de cómo hemos ido avanzando en la gestión de los residuos, nos dimos cuenta de que había que cambiar el enfoque. Y ya los residuos no solamente era algo que sacábamos a la calle, que pasaba un camión y se lo llevaba y no olvidaba, sino que ya había una visión mucho más allá de alguien que se interesaba por este material, que había un mercado, de que alguien necesitaba algún espacio donde ir a dejarlo, etc. Averiguando por fuera, viendo qué ocurría en el resto del mundo y en los países desarrollados, ya el tema iba avanzando y evolucionando mucho más rápido. Nosotros estamos planteando recién que el residuo es un recurso y ya en el resto del mundo se habla de materiales, pero no podemos ser ambiciosos y decir pasemos de residuo, de basura a materiales, si en realidad todavía no entendemos lo que es un residuo y qué es la capacidad que tiene este producto propio en que podamos utilizarlo en otra cosa. Es por eso que estamos avanzando paso a paso. No hemos avanzado tampoco, por ejemplo, desde la generación de un residuo a la quema, en la incineración, porque sería súper fácil decir pasemos todo a quemarlo, como ocurre a lo mejor en Japón, que ya pasan directamente a la quema, sino que creo que tenemos que pasar y cumplir cada uno de estos procesos. Cada uno de estos países ya pasó por la misma etapa, y por la misma crisis, y por la misma situación, de pasar de lugares de disposición ilegal, lugares controlados, a que se empiece a aparecer proyectos de reciclaje y que a medida de que se vaya demandando aún más y la tecnología esté, ir avanzando ya sea hasta llegar a una quema. Pero como país no tenemos esa visión, no vamos a ser tan ambiciosos. Así que hablamos de que un residuo es un recurso. Y a partir de eso, se nos genera el caos. Bueno, si todos entendemos que un residuo se saca nomás y se bota, ¿cómo le vamos a entender a alguien que un residuo es un recurso? Ya con la definición de residuo partíamos mal. O sea, un residuo siempre se decía, o las definiciones que salen en todas las normativas, es que es algo que se elimina, que debe ser eliminado, que por disposición legal debe ser eliminado en algún lugar autorizado. ¿Cómo cambiamos esa definición? Bueno, esperamos que la ley de residuos sí lleve esa nueva definición. La diferencia es que sigue la palabra eliminado, pero se le agrega el valorizado.
¿Eso qué quiere decir? Que son sustancias o objetos que se valorizan o eliminan. ¿Por qué? Hablamos de que es uno o el otro. Yo aquí he escuchado varias veces que hablan del concepto cero basura. ¿Qué es cero basura para ustedes? Cero residuos. Ya, ¿y qué es cero residuos? ¿Qué es cero residuos? Como concepto que lo tienen ustedes la idea, no es que quiero que me den una definición exacta. ¿Qué entienden ustedes por cero residuos? No, generar basura que se vaya a un lugar común. ¿Ya? Al final, yo creo que tiene que ver la diferencia entre basura y residuo es súper importante, porque basura yo ya no le pongo uso al residuo que justamente es un material. Entonces, el concepto cero basura creo que sería el correcto, porque queremos seguir utilizando hasta allá, que agotar todas las instancias posibles para que ese producto no caiga en una disposición final como un vertedero o esos casos que se están mencionando. Entonces, más que hablar de cero residuo, creo que el residuo es súper natural, porque de todos los procesos nosotros obtenemos este producto, pero la basura es lo que tenemos que evitar justamente. ¿Cuántos de ustedes creen que, por ejemplo, con el reciclaje que hacen aquí, tienen cero residuos después? Es un concepto que está súper de moda utilizarlo. De hecho, en Argentina es súper común decir que tiene una política cero residuos. Pero yo creo que es algo imposible de lograr. Es imposible. ¿Qué pasa con los papeles del baño? ¿Qué pasa con las toallas higiénicas? ¿Qué pasa con los pañales? ¿Vamos a poder reciclarlo? Para hacer el concepto cero residuos hoy día o en 5 años más o 10 años más. Siempre va a haber algún material que queramos o no queramos, va a tener que ir a eliminación. Siempre. Incluso los mismos que estamos entregando para reciclaje, la gran parte de ellos va a eliminación por las mismas plantas recicladoras. Yo creo que cuando se habla del tema de cero residuos, es con una visión primero de que quieren tener cero basura, como decía esta niña, pero yo creo que si tú quieres generar un tema de esta naturaleza, hay que partir por el problema que señalaba este chico de la Católica, que hay un problema de diseño, que hay un problema de visión, de despilfarro, de sensación de que tenemos que empacar las galletitas en paquetes chiquititos, de que tenemos que hacer las hamburguesas en un paquete aquí y otro paquete allá y no sé qué. Entonces hay un tema de que va más allá de la capacidad de reutilización de recursos o de recircular y ese tema, ¿te das cuenta? Entonces, si se quiere generar una idea de cero residuos, de cero basura, o si se quiere apuntar definitivamente a ese tipo de cosas, lo que tenéis que hacer es el incentivo en la otra parte. El incentivo tiene que estar en para que las empresas diseñen de otra forma, a que el consumo, como se nos plantea, se plantee de otra forma. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, tú dices, no, cero residuos es imposible. Yo creo que no es imposible. Yo creo que hay un tema de diseño, hay un tema de cambio en la industria y un cambio en los hábitos de consumo. Y ese es el tema, creo yo. Puede ser, es buen argumento, pero cuando nosotros empezamos la discusión y te das cuenta de que se ocupa el concepto cero residuos, es imposible. Todo aquel envase que esté en contacto con alimentos ya no va a poder ser valorizado, va a tener que ir a una eliminación. A no ser de que yo haga un proceso previo a eso, pero va a ser un desgaste de energía, un desgaste de agua, etc. A lo que voy yo es que cuando uno plantea el concepto cero residuos, tiene que plantearlo en una forma de decir, no podemos llegar a un cero, nunca va a haber un cero. Siempre va a haber una fracción pequeña, y puede ser muy pequeña, pero que va a necesitar ir a eliminación. ¿Ya? Y eso es porque no pasa solo por un diseño, pasa sino que también porque el producto en su uso no da para hacer otra cosa. Pero, ¿qué tiene malo ponerse una meta? O sea, hay muchas cosas que nosotros planteamos que sabemos que nunca va a alcanzar el 100%, pero igual lo decimos. O sea, hablamos de justicia, hablamos de mayoría y sabemos que nunca vamos a lograr llegar al absoluto, pero es una aspiración que nos permite movernos. Entonces yo no veo por qué cuestionar el uso de la idea de cero residuos, porque finalmente es un motor que nos hace cuestionarnos más cosas, porque claramente bajo el modelo actual, por ejemplo acá en la universidad, con un caso particular, es imposible llegar a cero residuos, pero ahí uno empieza a decir, ya, si yo quisiera llegar a cero residuos, tengo que empezar a actuar más allá de la frontera de la universidad, y eso tiene que ver con lo que planteas tú. O sea, para poder llegar a cero residuos, ese paquete que dices tú que está contaminado con alimentos,
En verdad ese paquete no debe ser un material sintético que no sea biodegradable. Si fuese biodegradable y después tú lo botas a un sistema de compostaje, se recircula, por lo tanto ya no es un residuo, tiene un valor, es un nutriente. Entonces uno hay que mirar caso a caso y hay que ponerle más inteligencia al Pero tema. no vamos a tener solución para todo, aunque en la ley de residuos todo eso que ustedes están hablando está contemplado. ¿Ya? Hoy día nuestra pirámide está invertida. Hoy día lo que mayor hacemos es eliminación, ya lo que menos hacemos es una prevención. Y es este concepto que estamos conversando. Hoy día de decir de que no hay un ecodiseño, no hay un pensamiento previo a la generación de un producto en decir cómo lo hago más sustentable de aquí en adelante. Siempre hablamos cuando el residuo se genera. Y ustedes han tocado que por qué no se ve aguas arriba. Pero el tema aparte es de cuando a alguien se le ocurra hacer un producto. Cuando yo pensé hacer esto, ¿lo pensé para qué? ¿Para que fuera mucho más fácil pasar la diapo? ¿O lo pensé que cuando este lo tenga que eliminar sea más fácil de separar y que de reciclar, etcétera? Nadie piensa eso. Todos piensan para la funcionalidad que es el producto. Pero cuando le das la vuelta y te ves enfrentado en que va a haber una normativa que te lo va a exigir, ya tu mirada cambia. Hoy día esa mirada no puede cambiar porque no hay nada. No hay nada que te exija hacer nada. Entonces, lo que nos ocurre es que, claro, tenemos 7 mesas con público-privada, donde todos demuestran su intención en querer seguir participando y que bueno que me invitaron a elaborar una ley, pero cuando tú empiezas a decirle, esta ley te va a involucrar en hacer un montón de cosas, chuta, es lo que me metí con. O sea, la señora está acostumbrada a ver el mismo envase del tallarín, y si yo se lo cambio, capaz que ya ni me compre y va a cambiarse a la marca al lado. Pero si están todos en la misma, van a tener que verse obligados a que la competencia ya no va a ser por un precio o qué sé yo, va a tener que ser por un material. Y que el material se las va a jugar más que en sí el producto. ¿Ya? Con todo lo que estaba hablando y volviendo a la conversa anterior, ¿hay dentro de la ley que están planteando, hay alguna petición a la empresa, por ejemplo, a hacer lo que tú estás planteando ahora? Ahora vamos a empezar. Nosotros queremos lograr llegar a esta prevención, ¿ya? A que esto sea la mayor parte. Y para poder llegar a esa mayor parte, la ley de residuos es la que tiene que venir a apoyar. Bueno, ustedes ya lo conocen de los tipos de residuos. Hoy día los principales conceptos que se hablan dentro de la ley de residuos son múltiples. Porque tenemos que pensar de que es una legislación en la cual hoy día no estaba contemplada en ninguna parte, no estaba hecha para algo que hoy día netamente se basaba en políticas públicas y en normativas específicas para un tipo de residuo, ¿ya? Entonces, aparece un gestor, que ustedes tienen contacto día a día si tienen los proyectos de reciclaje. El gestor es quien te viene a buscar los materiales y se los lleva a otro lado. Es el nexo entre donde se acopia y el destino. Esos son todos nuestros gestores, ¿ya? Luego tenemos un manejo de residuos, donde parte con la recolección, almacenamiento, el transporte, pretratamiento y tratamiento. Luego hablamos de un tratamiento, que son los conceptos de valorización y eliminación. Si ustedes se acuerdan de la lámina de atrás, valorización va a ser netamente reuso, reciclaje y valorización energética. Cambiamos el concepto 3R por valorización. ¿Por qué? Porque el 3R ahí hay que descolgar de alguna forma lo que era la reducción, que es igual a la prevención, porque la mayor parte de la gestión de los residuos no es en prevención, sino que parte ya desde el reuso a una valorización energética. Ese es el uso que tenían hoy día los residuos. La prevención era mínima, ¿ya? Y eso es porque tenemos mal diseñado nuestro sistema de gestión de residuos en sí, porque solamente se veía el residuo cuando se generaba hacia adelante y no hacia atrás, ¿ya? Luego aparece el concepto de reciclador de base, a raíz de lo que yo les estaba comentando de la política de recicladores. Ellos van a estar incorporados en la ley de residuos, ¿ya? Como un gestor, que son ellos son los que transportan estos materiales. Luego una recolección selectiva, que concepto que no estaba aplicado en ninguna política, en ninguna normativa, de recoger los residuos de manera separada. Los centros de acopio, qué es lo que van a hacer un centro de acopio y a qué se le va a llamar y qué condiciones debe cumplir. Y qué es el pretratamiento, ¿ya? Y aquí aparecen estos 3 conceptos que son claves entre toda la normativa. Un producto prioritario. Un producto prioritario va a ser
un producto de consumo masivo que presenta beneficios asociados a su valorización, o puede presentar riesgos para el medio ambiente, al cual se le aplica responsabilidad extendida del productor. ¿Esto qué quiere decir? De que la ley identifica ciertos productos que cumplen una u otra característica o ambas, a la cual se les va a aplicar el concepto de responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es un productor de producto prioritario? Es una persona natural o jurídica que fabrica o importa un producto prioritario y lo pone por primera vez en el mercado. Y un sistema de gestión, que es una institución sin fines de lucro que se hará cargo de la recolección y valorización de los residuos. Responsabilidad extendida del productor. Como gran concepto, quiere decir de que yo, marca X, que pongo en el mercado un producto que es considerado producto prioritario dentro de la normativa, debo hacerme cargo de gestionar ese producto post-consumo cuando alguien lo quiere desechar. ¿Ya? O sea, si yo, Coca-Cola, pongo una bebida en el mercado y ustedes la compran y ustedes quieren eliminar esa botella o hacer algo con esa botella, yo debo llegar donde ustedes a pedirles esa botella. ¿Ya? Ya sea por medio de creación de infraestructura, como puntos limpios, que haga recolección selectiva, ¿ya? Y que a su vez genere incentivos, ya sean económicos, de ofertas, etcétera, para que ustedes como ciudadanos, o todos nosotros como ciudadanos, entreguemos este material. ¿Ya? Pero para eso, los productores van a tener que inscribirse en un registro. O sea, si yo ya sé que soy un productor de producto prioritario, me voy a tener que inscribir en el Ministerio de Medio Ambiente. Luego voy a tener que elaborar productos o utilizar envases que favorezcan la prevención y faciliten la valorización. Cuando hablamos de envases que favorezcan la prevención, aparece el concepto de ecodiseño, donde cuando yo digo que voy a hacer una botella de PET y soy un producto prioritario, mi botella va a tener que yo pensarla de que al final de su vida útil sea la más fácil de entregar en algún lugar. Hoy día las botellas de PET son complejas. O sea, yo tengo la botella, entrego la etiqueta en distinto plástico, las tapas distinto plástico, el gollete distinto plástico, la tapa por dentro tiene una marca, que esa cuestión también hay que sacarse porque es otro plástico. El productor va a tener que hacer que ese producto yo no tenga que pasar por 5 separaciones o 6 o más, sino que sea solo una y una entrega. Cosa que no se genere ese rechazo o ese material de rechazo que hoy día no va a tener dónde entrar en una línea de valorización, sino que va a tener que irse a eliminación. ¿Ya? Hacerse cargo de la gestión de los residuos. Este punto fue sumamente cuestionado por un productor. Mi negocio es vender productos. Mi negocio es vender bebida, mi negocio es vender té, azúcar, etc. Mi negocio es vender computador, mi negocio es vender neumático. ¿Qué tengo que ver yo con gestión de residuos? Bueno, hágase cargo, la responsabilidad, usted tiene responsabilidad en esto. O sea, yo elegí un producto, pero a su vez usted tiene la responsabilidad porque usted ese producto no lo hizo fácil para que yo lo bote en algún lugar o lo entregue en algún lugar. Cumplir con metas, exigencias y plazos. Cada uno de estos productos prioritarios va a tener un reglamento específico que habla de metas tanto de recolección como de valorización. Como metas de recolección, de valorización o eliminación. Cada una de estas metas, si bien tiene una cobertura nacional, estamos claros de que estas empresas no van a poder llegar a todo el territorio chileno de una sola vez con una sola meta. Y eso es porque la concentración de la población está en el centro. Entonces, si yo pongo una meta, van a quedarse todos aquí, entre la séptima y la quinta, y no se van a mover de aquí. Entonces, la ley lo que tiene pensado es hacer metas regionales, que claramente se van a reflejar de acuerdo a la realidad de cada región. ¿Ya? No van a ser metas, ninguna meta es del 100%, por si acaso. En Europa tampoco ocurrió que ninguna meta ha sido del 100%, y eso es porque no se puede, por cobertura, no alcanzan. Pero sí las metas no dejan de ser altas, cosa de que el territorio completo esté abarcado y haya un incentivo de poder moverse
hacia las zonas extremas. ¿Ya? Marcar el producto. Los productos vienen marcados no solamente con este triangulito de reciclaje, sino que hay que ponerles una marca o un logo específico para un sistema de gestión. La idea es que yo cada vez que consumo un producto, este venga con un rótulo plenamente identificado, que para todos va a ser igual, ¿ya? En la cual indica que están asociados a un sistema de gestión X. Si llega, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay algunas botellas que son desde afuera, que vienen desde Europa, vienen con un logo, circulito y una flecha media redondeada verde. Ese sello significa que entraron a un sistema de gestión en Europa, ¿ya? Pero como vienen a Chile, ese logo ya no nos sirve a nosotros. La idea es que si este producto quisiera ingresar a Chile, va a tener que sumarse el logo del sistema de gestión aquí en Chile. Muchas botellas de vino chilenas tienen ese logo que yo les estoy comentando. Y es porque han entrado a un sistema de gestión en Europa. Cuando yo desde Chile exporto algún producto que hay un sistema de gestión allá, deben ser marcados con ese logo. ¿Ya? Y eso quiere decir que esa botella que es de vidrio debe ser depositada en los contenedores que tienen ese logo. ¿Ya? Aquí ocurre lo mismo. Informar al consumidor. El consumidor debe saber, y tenemos que estar todos educados y sensibilizados de que cuando yo adquiero este producto, debo entregarlo en algún lugar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Lo van a buscar a mi casa? ¿Lo tengo que ir a dejar? ¿Va a pasar alguien buscándolo? Etcétera. Y eso todo lo debe informar el productor, ya sea por medio de página web, al momento de la compra o en distintos canales de publicidad. ¿Esta inscripción a este registro sería obligatoria para todas las empresas que generan este producto? Sí. Sí. ¿Sería fiscalizado por el Ministerio de Ambiente? Por la superintendencia. A mí se me hace un poco complicado entender el punto de cómo lo van a fiscalizar. Quería saber si existe un modelo en el que hayan hecho, o sea, que se estén basando para hacer esa fiscalización. No. Me parece bien difícil fiscalizar una empresa extranjera a que haga eso. ¿En el punto B? Sí. A ver, lo que pasa es que cuando uno dice, obviamente van a haber reglamentos específicos para cada uno de estos, lo que se les indica es cómo debe ser, no cómo debe ser elaborado, sino que en ciertas directrices hacia dónde apunta. Hoy día en Europa también funciona en que no se les dice usted debe elaborar un producto que sea de ciertas características, pero sí lo que hacen es pasar por un proceso de certificación. Me explico. Hoy día el papel, algunos consumen papel, y el papel tiene certificado. Certificado de que fue producido en una línea que va acorde al medio ambiente, que no se destruyeron mayor cantidad de árboles, etc. Hoy día vamos a tener que diseñar nosotros una manera de certificación de estos productos. Entonces no va a haber una prohibición, va a haber solamente que yo voy a llegar al negocio y voy a ver uno que tenga un certificado y uno que no. ¿No va a haber una prohibición? No. No. O sea, hoy día todos van a competir exactamente en las mismas condiciones. El que tenga las lucas para hacer las mejoras, las hace. El que no se va a ir quedando atrás. ¿Por qué? Porque este es un tema de, obviamente, de que si yo quiero empezar a cumplir las metas, voy a tener que obligadamente tener que mejorar mi producto. Porque si nadie me lo entrega, o para mí se me hace más complejo el que alguien me lo entregue, me voy a ir quedando atrás y me voy a empezar a multar, a sancionar, etc. Pero van a haber muchos. Sí, ahí vamos a seguir. Para que entendamos cómo funciona la responsabilidad del productor. El sistema actual tiene 4 actores: un productor, un consumidor, un municipio y un destinatario. Un productor pone un producto en el mercado. Este consumidor paga por ese producto. Luego este consumidor genera un recibo y debe pagar al municipio. Pero resulta que hoy día eso no ocurre. Hay el 70% de la población chilena no paga servicios por derecho de hacer. Y eso es por ley. Porque tenemos una normativa asociada que cayó o tiene el error de hacer que el 70% de la población no pague derecho a hacer. Por ende, las deudas municipales son muy altas. Por eso, un municipio no tiene incentivo hoy día de hacer reciclaje. Porque no tiene un financiamiento o no tiene un ingreso por parte de la ciudadanía. Al contrario, tiene una deuda por gestionar el residuo. Es barato disponer
una tonelada de residuos sale entre 6.000 y 8.000 pesos en un relleno sanitario, que es muy barato, a diferenciarse del reciclaje, que involucra mucho más. Compra de contenedores, infraestructura, educación, logística, etc. Sigue siendo mucho más cómodo, contemos todo y llevémoslo a disposición, porque es más barato. Luego tenemos un municipio que tiene un residuo que tiene que entregar en algún lugar, en este caso relleno sanitario, y más encima tiene que pagar por ese servicio. ¿Ya? El manejo de los residuos es responsabilidad del municipio. Ellos son los dueños de la basura. Y el precio del producto en ninguna parte refleja el manejo de este postconsumo. Cuando yo adquiero una bebida, yo nunca he pagado un delta porque esa bebida después será reciclada. ¿Ya? Y en este caso hoy día sí funciona. Con la red tenemos tres actores: un consumidor, un productor y un destinatario. El municipio puede ser un intermediario. Tenemos un productor que pone un producto en el mercado, el consumidor paga, pero hay una diferencia: paga más un delta. Cada uno de nosotros, de responsabilidad extendida del productor, va a tener que pagar un fee por cada producto que adquiera. Un notebook que hoy día cuesta 500 lucas va a costar 501.000 pesos. 1.000 pesos que van a significar que ese computador, cuando yo diga que tiene que ser eliminado o entregado a alguien, ya tiene pagada su gestión. ¿Ya? Nosotros como ministerio hemos hecho estudios respecto a la responsabilidad extendida del productor y en cada uno de los productos prioritarios que están considerados, y el delta no es mucho mayor. En algunos casos, por ejemplo, en una lata de bebida son 2 pesos. O sea, tampoco estamos diciendo que lo que debemos nosotros pagar va a ser mucho, sino que el aporte que se debe hacer es mínimo. Y ahorita me van a decir, pero si el concepto de responsabilidad extendida del productor, ¿por qué tengo que pagar yo? Bueno, porque aquí tenemos un productor que es responsable por los productos que ponen en el mercado, pero tenemos un consumidor que eligió ese producto para consumirlo. A su vez, ambos tenemos esta responsabilidad compartida que hablaba también Gonzalo, en la cual yo decidí comprar ese producto en específico y que después tengo que desecharlo de alguna forma. Cuando yo tomo la responsabilidad de elegir entre una Coca-Cola y una Pepsi, es porque a mí hay una de las dos que me gusta más. Cuando tengamos ley de residuos ya no va a ser la que me guste más, sino que va a ser en la que para después sea mucho más fácil de entregar a algún lugar. Y si es que, ¿cuál es más barata? Porque lo que va a ocurrir es que señor Coca-Cola y señor Pepsi van a decir, no puedo aumentar mi precio, porque si yo aumento mi precio y mi competencia no, mis clientes se van a la competencia. Entonces, en muchos de los casos, lo que ha ocurrido en la experiencia en otros países es que ese delta nunca llega al consumidor, sino que lo absorbe la empresa, por no correr el riesgo de que el cliente se cambie de marca, porque no voy a saber qué es lo que va a hacer el otro, independiente que todos tengamos las mismas normas que cumplir. Luego el consumidor genera un residuo, donde el precio que yo pagué ya está incluido el costo de esta gestión, y este productor con ese delta y ese residuo lo va a entregar a un destinatario. ¿Ya? El productor se hace cargo del residuo o el producto usado. Cuando hablamos de sistemas de gestión, y aquí para que un poco entiendan cómo va a ser la conversa que va a tener un productor con un destinatario, no va a ser directamente que yo Coca-Cola me vaya a hablar con Recipe. No. Lo que va a ocurrir es que van a generarse sistemas de gestión, donde la idea es que los productores se asocien, ¿ya? Se asocian en un sistema que va a ser sin fines de lucro, donde lo que tienen que hacer es cumplir la normativa, o sea, gestionar los residuos. O sea, ustedes imagínense al Gonzalo de Triciclo haciendo esta como la figura de sistema de gestión. O ustedes mismos como Campus Sustentable que tienen el tema sin fines de lucro. Pueden ser también un sistema de gestión. Entonces,
Tenemos un sistema de gestión grandote que va a agrupar a un productor, donde este productor entrega a una cadena de distribución, ya sea un supermercado, etcétera, que también van a estar incorporados. Los supermercados están incorporados en la ley de residuos como productor con sus marcas propias. ¿Ya? Ellos pasan a ser productor de un producto prioritario. Un líder con su marca a cuenta es un productor del producto prioritario. Y en todos, lo que tenga que ver con envase y embalaje. Si líder importa directamente computadores y los pone en sus góndolas y los vende, es productor. Si yo lo hago a través de otro, ya dejo de ser productor y lo hace al otro que puso esa venta en el mercado como el dueño de él. Entonces tenemos un productor que interactúa con la cadena de distribución y a su vez este con el consumidor. El sistema de gestión se debe relacionar con la cadena de distribución. ¿En qué sentido? En entregar lugares específicos para que yo haga una recolección, genere puntos limpios, genere centros de acopio. El sistema de gestión es quien va a ir a hablar, ya sea con estos supermercados o con el municipio, porque tienen que recordar que hasta el día de hoy, y la ley no transfiere esa responsabilidad todavía, que el dueño de la basura son los municipios. Por ende, si un municipio, al ser este el dueño, y entramos con la ley, el sistema de gestión va a tener que ir a hablar. Municipalidad San Joaquín, ¿usted hace recolección selectiva? No. Bueno, yo tengo que instalarme con este sistema de gestión a nivel nacional, por ende necesito recuperar material. ¿Cuánto le falta a usted para hacer recolección selectiva? X monto o X infraestructura. Listo, sistema de gestión pone la infraestructura o el monto que falta para hacer recolección selectiva. Pero usted, municipio, tiene el deber o la obligación de entregarme los materiales a mí. ¿Ya? Yo le ayudo a que usted haga recolección selectiva, pero usted me entrega los materiales. Los convenios pueden ser múltiples. Ahí el Ministerio de Medio Ambiente no se mete, ¿ya?, en esa conversación. Sino que lo que se mete el Ministerio de Medio Ambiente es que esto se haga de la manera más clara posible, ¿ya? Donde cuando yo, sistema de gestión, he logrado la conversa con la cadena de distribución o con el municipio o con quien sea, incluso hasta con las universidades puede llegar a ser, voy a tener que decir, listo, estamos listos, cada uno de ellos me pidió ciertas cosas, ahora tenemos que ver cómo vamos a bajar de estas cosas que me pidieron. Es el sistema de gestión quien visita a los gestores de residuos, no es el productor. Este gran sistema hace licitaciones públicas que cada uno de nosotros va a poder ver, que no pueden ser bajo la mesa. Dentro de este sistema de gestión participan productores, como en la parte administrativa, que no tengan que ver con una empresa de destino. ¿Eso qué quiere decir? Hoy día nuestro mercado de reciclaje está sumamente marcado porque la empresa que recicla el papel es la misma de la papelera. La empresa que recicla el vidrio es la misma que ocupa después la fábrica del vidrio, ¿cierto? Se tienen que separar esas empresas. Tienen que ser entes distintos, porque si no, no van a poder ser parte de la administración del sistema, sino que van a tener que ser solamente socios colaboradores. Al momento de que tengan que tomar decisiones, deciden solamente los que sean productores, no que tengan una segunda parte en el destino. ¿Y eso por qué? Porque queremos asegurar que las licitaciones públicas no sean al dedo, de decir, tú te llevas el vidrio porque yo soy accionista dentro del sistema de gestión, entonces yo soy la empresa X y como yo tengo el destino asegurado, para allá vamos. No, queremos que esto sea para que todos participen y de manera más transparente, ¿ya? Esa es la idea de que poder hacer de que los administradores no sean los mismos que los destinatarios. Y a su vez, porque cada una de las actividades que tiene que comprometerse el sistema de gestión, estos otros no lo pueden saber. O sea, si yo voy a hacer una licitación y voy a pedir camiones X, el servicio de transporte no tiene por qué saberlo. Y si yo tengo doble parte en esta conversa, esta parte no funciona. Lo mismo que con el servicio de valorización.
¿ya? Porque si yo pido ciertos camiones, obviamente esa empresa se va a preparar para que esos camiones los tengan y postular a la licitación y se la ganan. Entonces, por el manejo de información que se tiene. Luego, el sistema de gestión licita a estos gestores y estos gestores son los que entregan ya a los grandes destinos. Se mide la trazabilidad completa. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de que entregan información, estos sistemas de gestión van a tener que entregar un reporte mensual al Ministerio de Medio Ambiente sobre la trazabilidad de sus residuos. Desde el momento en que yo los encontré hasta donde los fui a dejar. Todos. Porque la única forma de comprobar el cumplimiento de metas. O sea, deben entregarme el certificado de destino final. Bueno, como yo les decía, va a haber un reglamento por producto prioritario. Luego va a haber un sistema de gestión que puede ser individual o colectivo. Obviamente el individual a nadie le conviene porque andar peleando por la vida solo por los materiales es sumamente más caro que estarlo haciendo asociado. La recogida es universal, no es por marca. O sea, yo, Coca-Cola, puedo recoger Pepsi, Fanta, Crunch, etc. No necesariamente botellas Coca-Cola, sino que la meta es del universo. Bueno, deben informar la creación de los sistemas de gestión del Ministerio, las garantías de financiamiento también se deben informar y requieren autorización. Todo sistema de gestión que aparezca debe ser autorizado por el Ministerio. No funcionan porque sí, no aparecen ni desaparecen del mundo, ¿ya? Sino que todos pasan por un proceso de autorización. Y eso es porque en la experiencia europea ocurrió que, por ejemplo, para los envases ligeros, que cuando los envases ligeros hay un solo contenedor, que es el amarillo. Ahí echan botellas, tetra, pack, las latas, etcétera, en un solo contenedor y después las separan. Dentro de esos sistemas que eran solamente para envases ligeros, aparecieron más de 200 sistemas de gestión. Que para el Ministerio, en ese caso en España, fue un caos poder controlarlo. No había un sistema de registro, no había un sistema de autorización. ¿Y qué es lo que ocurría? Que al final todos esos residuos los materiales que se recolectaban iban a disposición final. Y la trazabilidad, olvídense, porque a nadie le interesaba. O sea, mientras alguien lo haya entregado en un contenedor, pero la gente ya había pagado. Y la gente había pagado por valorizarlo, no para que se fuera a disposición final. A raíz de eso, como no tuvieron cómo controlarlo, el Ministerio sumó estas exigencias que era el control, el registro, el que el sistema se registrara previo, que yo como productor me adhería a un sistema de gestión, que cuando un producto venía de afuera se suma a un sistema de gestión ya preestablecido, no crea uno nuevo, para manera de poder controlar que la gestión de los residuos se haga de la manera adecuada. Porque tienen que pensar que hay plata de cada uno de nosotros involucrada también entre medio. O sea, no es solo el privado que está con una responsabilidad. Y lo único que dice la ley, que no es una obligación yo creo más que nada, sino que es el texto en palabras bonitas, es que el consumidor debe entregar sus materiales a un sistema de gestión. No puede ser una obligación, porque eso implicaría que tendríamos que tener a un fiscalizador fuera de nuestras casas día y noche. Y eso es inviable hoy día. Entonces, hoy día eso aparece más que la voluntad de que esto sí ocurra. Los productos prioritarios son los que están aquí: los aceites lubricantes, las pilas y baterías, los envases y embalajes, los neumáticos, las lámparas con contenido de mercurio y LED, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos, me falta poner vehículos usados. ¿Vehículos usados? Vehículo entero. Y esto se puede ir alargando esta lista mediante las otras regulaciones que vayan exigiendo la suma de nuevos productos. Hoy día son estos considerados productos prioritarios que, si bien tienen su potencial de valorización, hoy día causan un daño al medio ambiente en su manejo. Las regulaciones de cada uno de estos productos prioritarios tienen que tener en la reglamentación un anteproyecto que contenga los requisitos mínimos y exigencias para el fomento de la prevención, la recolección y el tratamiento de los residuos. Tiene que haber un análisis general del impacto. Tiene que haber una consulta a órganos de la Administración del Estado para que aparezcan nuevos productos y una consulta pública, ¿ya? O sea, cada producto nuevo que quiera ingresar a una regulación debe ser consensuado con el resto.
No es que alguien diga yo quiero que la silla ingrese a producto prioritario. No, sería súper complejo, tiene que pasar por un estudio. Bueno, deben inscribirse los productores, asociarse, informar y difundir y identificar sus propios productos. Y los sistemas de gestión, como ya lo hemos contado, deben tener un plan de financiamiento, tienen que tener una cobertura territorial, tienen que tener bases claras en las licitaciones, tienen que tener una fórmula para calcular las cuotas que se cobran a cada uno de los usuarios, y debe tener un sistema de verificación de cumplimiento. Hay auditoría a cada uno de estos sistemas de gestión. El financiamiento, bueno, deben financiar la instalación, operación y mantención de los centros, la recolección del transporte, el acopio y tratamiento, la estrategia de comunicación, el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las metas. Todo esto deben financiar los sistemas de gestión. Deben tener un registro tanto del generador y los gestores, debe ser actualizado y de carácter público, porque nosotros tiene que tener acceso a él, donde se informe la cantidad, el origen, la naturaleza y el destino de los residuos, y estos deben ser informados al Ministerio por medio de RECSE, por medio de este sistema de información que les estaba hablando yo al principio. Y tiene un proceso de infracción y sanción, donde habla desde prohibiciones, como es el abandono de residuos, o enajenar productos prioritarios sin estar registrados. Nadie puede vender productos en el Chile si no ha estado registrado en un sistema. Y las infracciones se dividen en gravísimas, graves y leves. Cada una de estas sanciones tiene que estar dentro de los rangos establecidos en la ley 20.417, y la fiscalización para cada uno de estos es hecha por la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso en grandes rasgos lo que está hoy día en la ley de residuos. Esperamos que no tenga grandes modificaciones en lo que ya está como concepto. Sí sabemos que hay un debate importante hoy día en qué manera se involucran los municipios, porque es una preocupación para el gobierno en que venga alguien y diga yo hago tal cosa o inyecte plata directamente a un municipio. Entonces, pero el concepto es ese. La idea es esa, hacia donde se apunta. El tema es que los cambios que hayan no van a ser de fondo, sino que en pequeños detalles de cómo se debe avanzar. Eso por mi parte. Muchas gracias, Jimena. Podemos dejar un par de minutos para hacer consultas a Jimena, o a Óscar, o a Francisco, a cualquiera de los tres. ¿Nos sentamos ya? ¿Una consulta? ¿Hay preguntas? Para Jimena. Jimena, el tema de los productos prioritarios, o las empresas que traen esos productos, ¿van a ser obligatorios para esa empresa entrar a este sistema? Sí. Para toda, o sea, no va a haber, o sea, de inscribirse en el registro y después la otra empresa de no participar de eso, o sea, no va a existir ese camino. No, o sea, todas se tienen que registrar. Todas sí o sí ingresan y se registran como productores de productos prioritarios y después se registran como parte de un sistema de gestión. O sea, yo como productor, tanto Nestlé, Unilever, etcétera, todas las grandes marcas, Dell, Samsung, etcétera, que estamos hablando que es una gama importante de productos. O sea, no solo lo acoten a productos de envase y embalaje. Piensan en computadores, en la lavadora, en el refrigerador, en el televisor, en la ampolleta. ¿Pero la empresa entra como marca o entra como producto? Porque una empresa puede decir, yo quiero certificar este producto, pero el resto no. No, pues entran como producto prioritario. Es un producto, es un listado de O sea, la todo. empresa puede discriminar entre cuáles decide someterse a la lupa y cuáles no. Pero por ejemplo, Por ejemplo, ¿cuál? Nestlé, por ejemplo. Nestlé debe entrar casi con todos sus productos, porque son envases y embalajes. Ya. Envases de, y más encima lo hicimos genérico. Envases de papel, envases de cartón, envases de plástico, envases de vidrio, envases de cartón para bebida, ¿ya? Que es el Tetra Pak, ¿ya? Está hecho por material, ni siquiera por un producto en concreto, no está hecho por botellas para bebida, lo que es el material. Entonces en sí les caben todos. Al minuto de una empresa tienen que se registra esta cuestión y tienen que ayudar a la gestión del residuo después, como cuál es, no sé, cuando Coca-Cola vende en todo Chile, tienen que hacerse cargo de que en todo Chile se reciclen, no sé, por su botella. Todos van a ser que en todo Chile.
no porque yo tenga el mercado en ciertas regiones me dedico a esa región, no, es el mercado nacional. Pero la metodología en la cual como la empresa inyecta la plata como para que se hagan estas gestiones de los residuos, si es que no hay como un organismo que sea el reciclador de Chile, ¿cómo se regula? No sé, pues, si le mete más lugar a la municipalidad de Vitacura antes que el centro de No, porque solamente su obligación es cumplir metas. ¿Cómo lo haga entre medio? Nosotros no nos metemos a quién le inyectó más plata o a quién no le entregó nada. Es solo él tiene que cumplir la obligación, con la visión que tenemos como Ministerio de Medio Ambiente, es que él me cumpla la meta. Eso es lo que dice el Ministerio. ¿Y cómo lo hace? Es cobertura nacional, con metas regionales, pero usted me cumple la meta. Ahora, ¿cuál es la conversación que hace con un municipio? ¿Cuál es la conversación que hace con un reciclador de base? ¿Con un punto limpio? Nosotros como ministerio no nos metemos, no entra fiscalización. Y se me quiere una confusión un poco entre el fee que tú hablas y las metas, porque tú por un lado podrías decir a toda la empresa tú tienes que cumplir con reciclar un 30%. Te multo si no lo haces, eso podría ser como un mecanismo. Y ahí eso también se podría traducir en que ellos ven un costo asociado a esto, entonces podrían empezar a invertir en que se logre esa meta. Pero también hablan de que hay un fee, y ese fee es por cada producto vendido, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, de qué manera ellos pueden reducir ese fee? Eso como que no me queda claro. Lo que pasa es que cuando se conforman los sistemas de gestión, vamos a tener gente que entra únicamente a cumplir metas, marcas que van a decir yo me asocio a este sistema de gestión, pero te pago una cuota de asociado. Y van a haber otros que van a decir, no, pues yo quiero tomar la decisión de decir con qué empresa vamos a trabajar y cómo va a ser el formato y todo lo que vamos a negociar con el resto de los actores dentro de la gestión. Y eso va a querer ser un socio administrador de este sistema. Por ende, van a tener que poner esas lucas y más. Pero ese más no lo va a sacar las empresas. Ese más lo va a tener que sacar de otro lado. Y todas las otras marcas van a empezar a ver lo mismo. El fee que yo hablo es el costo de que yo, para reciclar este computador, tengo que hacer. O sea, a mí, el sacar este computador desde el relleno sanitario y que se vaya a reciclaje me sale 1.000 pesos. Ese 1.000 pesos se lo voy a transferir al consumidor, que es lo lógico, que funcione así. Entonces ese fee que yo hablo es esos 1.000 pesos para pagar esto. Independiente de que esos 1.000 pesos la marca haga que los pague yo como consumidor o decida claramente pagar esa renta extra al sistema de gestión. Quizás me confundo en ese sentido, que tú hablas del fee como el resultado de la política, no es que se vaya a crear un fee obligatorio. O sea, todos van a tener que tener un fee. Sí, pero todos van a pagar porque tienen que cumplir con las metas. Sí. Y de ahí eso se traduce en un costo y ese costo lo van a transferir al consumidor. Pero no es que ustedes además van a implementar un fee por cada uno de los productos que No, es solo un costo, es solo una vez. Y es que si el productor decide hacerlo realidad y efectivo, él debe aclarar al consumidor de que el consumidor paga un extra en la cual va para el reciclaje de ese material, de ese producto. En otros casos a lo mejor no va a ocurrir. ¿Podría existir la posibilidad de que, no sé, yo siendo por ejemplo un productor chico, me limite a vender a otras zonas porque no me voy a poder hacer cargo de los residuos? ¿Cómo otras zonas? Por ejemplo, no sé, una empresa de Santiago nueva te vende un producto X con un embalaje. No voy a poder vender, por ejemplo, si que alguien desde Arica quiere comprarlo, no lo voy a poder vender porque no tengo el sistema de gestión para poder retirarlo en Arica o poder hacer esos trámites en Arica. Pero tú te vas a sumar a un sistema de gestión, vas a poder pagar una cuota mínima que ni siquiera involucra mayor gasto económico para tu empresa. Las empresas pequeñas en el funcionamiento de la ley parten 2 años después, en el desfase. Lo que se va a hacer es preparar a las empresas más chicas en cómo lo hacen para poder ser parte de este sistema, con un cobro diferenciado. No diferenciado al momento de la venta de un producto, sino que diferenciado al ingresar a un sistema de gestión. O sea, que si el calle Coca-Cola pagó 100 millones, yo no puedo pagar 100 millones por una empresa chica, porque si no, para eso prefiero cerrarla. Sino que esa cuota de adherencia sea mucho menor, pero hay que negociarla.
¿De qué manera como se circunscriben las universidades a este sistema? Porque cuando hay un kiosco en la universidad, de alguna forma igual cumple un rol de productor de residuos. Entonces, ¿existe la posibilidad de que la universidad se inscriba en este sistema? O... Puede ser parte de las infraestructuras que se generen con los sistemas de gestión. Que el sistema de gestión le interese que aquí hay, no sé, tanta cantidad de público que yo ponga algo para gestionar los residuos. Pero tienes que pensar que la persona del negocio del kiosco le compró un distribuidor. No apareció de la nada como siendo el primer mercado. Entonces no va a ser responsable. El kiosco no es responsable. Pero los residuos igual se generan acá, pues entonces el sistema de gestión contempla que se basan a buscar los residuos. No, la ley no lo dice. No, la ley no lo dice. La ley dice que puede ocupar los canales existentes para la gestión de los residuos. Pero no dice que estén involucrados las universidades. En ese contexto se puede participar en una instancia como consulta pública futura que venga en esta discusión, en el público que mencionaba, porque igual siempre se llama a académicos o a expertos, organizaciones también como a dar opinión. Y por ejemplo la instancia de la ley fue consejo consultivo, que ahí están los académicos, los expertos en el tema de residuos. Luego ya lo pasó, ya lo aprobó, ya fue aprobado por ellos. Luego viene el Consejo Ministro que no se ha podido llevar a cabo, pero sí ya pasó por la revisión del presidente. Pasamos por la revisión de la Fiscalía Nacional Económica. Pasamos por la revisión de un montón de otros actores que en sí no tienen competencia en la gestión de residuos, pero que sí les interesaba por el tema de que le estaba afectando a la empresa, al sector privado y al sector productivo. Por lo que ha pasado hasta ahora ya ha sido un filtro bastante grande en lo que está quedando como documento. O sea, yo creo que el documento, si ya tuviese que tener grandes cambios, ya no sería ley, ya tendría que volver de cero. Pero la consulta, cuando aparece consulta pública, cuando ingresa al Congreso, están en el Congreso en discusión parlamentaria, uno puede hacer 1001 consulta, puede pedir que se pueda anexar un montón de información más y se puede ingresar a una discusión totalmente distinta a la que está hoy día. Hoy día ya es realizado por abogados, hoy día ya no hay nada que hacer. O sea, siendo bien sincera, ni nosotros como área técnica ya la tenemos. No sabemos en qué está ahora. Yo les cuento cómo está el documento técnico, cómo fue elaborado y cuáles son los conceptos, pero en sí cómo saldrá hacia el Congreso no sabemos, porque ya pasó por esa etapa. Y respecto en el modelo que tú planteas, hay unos encargados de la gestión. Y tú decías que eran sin fines de lucro. ¿Cuál es la razón de fondo para que sean sin fines de lucro? ¿Y de qué manera finalmente ver que funcionarían? O sea, de cómo reciben ellos los fondos, cómo se financian y cómo de alguna manera ellos, o sea, las empresas que quieran meter, no son empresas, serían fundaciones, que quieran participar en esto, habría suficiente incentivo para que existan actores en la escala que se va a requerir cuando la ley salga. Eso es más que nada para resguardar que la plata o el financiamiento que se obtenga por medio de los sistemas de gestión vaya efectivamente a la gestión del residuo y no a las arcas de cada una de las empresas. Porque ¿qué ocurriría? Cuando es una empresa privada, ya los gastos en el tema económico son distintos y obviamente puedo empezar a lucrar con ellos. Que al final esto se termina siendo negociado entre empresas, como yo les contaba, que tienen los dos lados. Soy productor y soy destinataria, que aumento mi negocio a un lado y también en parte productiva. Gano plata por el parte, lo que pagamos cada consumidor y después me la puedo gastar en cualquier otra cosa. Y la idea es un poco resguardar a que eso no ocurra. O sea, de hecho la Fiscalía Nacional Económica fue la primera que nos dijo que tenía que ser así. O sea, no podía ser carácter privado, por un tema de resguardo. Por ejemplo, con triciclo y la gestión de residuos, lo que debería hacer es, por ejemplo, no sé, que la empresa se pone con plata para que el triciclo, o sea, para que el triciclo le ajuste los materiales, o el triciclo debería desaparecer porque ya están las gestiones que se van a hacer cargo ellos mismos de poder recuperar los materiales en el fondo. Triciclo es parte de la infraestructura, hoy día. O sea, Triciclo sabe que puede seguir funcionando con la ley de residuos sin ningún problema porque va a haber un privado que lo va a necesitar.
para poder generar la cantidad de metas que necesita. Le va a ir mejor aquí. ¿Ah? Al triciclo le va a ir mejor. Sí. Pero no estaría dentro del sistema de gestión, sería como el siguiente eslabón. No, o sea, de hecho el sistema de gestión debería buscarlo, Claro. ni siquiera dejarlo al lado. Un sistema de gestión donde están puros empresarios que su negocio es vender productos, que no tienen idea del manejo de residuos, debería buscarlo. Debería buscar el reciclador de base, debería buscar puntos limpios, debería buscar, no sé, a quien haga un montón de iniciativas que hoy día les ayudan a formar un negocio que hoy día ellos no tienen ni idea. Entonces la lógica no sería excluirlo, sino que al contrario, venga a mi lado. ¿Cómo se legitima un gestor? ¿Cómo se legitima un gestor? Un gestor pasa por un proceso de autorización en el Ministerio de Salud. El transportista, el lugar de acopio, todos necesitan una autorización sanitaria, una autorización ya sea dependiendo de la toneladas de manejo y ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, etc. Entonces cada uno de ellos son autorizados. Y cuando el sistema de gestión se registra con el Ministerio de Ambiente, debe entregar los datos de quiénes son sus gestores. Y si aparece que alguno no es autorizado, multa, sanción. Las multas, por si acaso, no son como ahora para que sean fáciles de pagar. Las multas son caras, son bastante altas y con cárcel, por si acaso. Sí, muchas gracias a Jimena, muchas gracias a todos ustedes por asistir y los estamos invitando a nuestro tercer seminario en el aeropuerto de la Plaza.